Los ingresos y los gastos del gobierno. En muchos de los países los ingresos del gobierno cada vez dependen menos de la producción de bienes y servicios. Estos se apoyan más en los recaudos por impuestos. Así, en la mayoría de las economías principales, la fuente de ingreso del gobierno son los impuestos. Impuestos o los tributos. Estos son los gravámenes que el gobierno les cobra a las personas, los hogares y las empresas. Además, existen distintos tipos de impuestos que pueden dividirse en tres categorías. Impuesto al ingreso de las personas y de las empresas. Esto no, nos quiere decir en las personas sobre los salarios y en las empresas sobre las utilidades. En los impuestos al gasto, estos incluyen el impuesto al valor agregado y a los aranceles. Y en el impuesto a la propiedad, estos son los que se cobran sobre la finca raíz, como vivienda, edificios de oficinas, locales, comerciales y terrenos agrícolas, entre otros. Los impuestos se pueden clasificar en dos. Estos se pueden clasificar como impuestos directos y impuestos indirectos. Impuestos directos. Estos son los que gravan directamente a los individuos y a las empresas, como en el caso de los impuestos al ingreso y a la propiedad. Los impuestos directos son los que se gravan a los bienes y servicios, como en el caso del impuesto al valor agregado, el IVA, y a los aranceles. A continuación les voy a hablar sobre algunos impuestos, como lo son el IVA. El impuesto al valor agregado, o también comúnmente llamado el IVA, este se cobra a la venta de la mayoría de los bienes y servicios. Este impuesto a menudo es cuestionado porque se considera regresivo, es decir, es un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad de pago de las personas. Por tanto, se cobra a todas las personas por igual sin tener en cuenta las diferencias en sus ingresos. De esta manera, el pago del impuesto representará una mayor proporción del ingreso de las personas a medida que su ingreso sea más bajo. Uno de los impuestos que es muy importante para el gobierno es el impuesto a la renta. Este impuesto es directo y progresivo, pues se trata de un impuesto que se cobra sobre el ingreso de cada contribuyente. Es progresivo porque está diseñado para que quien más ingresos reciba pague más. En esa medida, el impuesto de renta es acorde con la capacidad de pago de las personas. En la diapositiva encontramos algunos impuestos a la renta, como lo son el alquiler de inmuebles, los fondos de inversión, actividades empresariales, trabajo dependiente y trabajo independiente. El gobierno también recibe ingresos de otros impuestos, como lo son el impuesto de industria y comercio. Este impuesto grava toda la actividad industrial, comercial o de servicios. El impuesto predial unificado es un impuesto que grava la posesión de inmuebles. Este impuesto debe ser declarado y pagado una vez al año por los propietarios de los predios. Cuando se habla de predios se incluye locales, lotes, parqueaderos, casas, apartamentos, etc. Otro impuesto que encontramos es el impuesto a vehículos automotores. Este impuesto es de carácter directo y se cobra sobre los vehículos que se encuentren matriculados. El impuesto a la gasolina. Este es un porcentaje que se cobra al consumo de la gasolina motor. El
Impuesto sobre espectáculos públicos. Este se debe pagar cuando se realizan espectáculos públicos, valga la redundancia, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifas o concursos. Ahora les voy a hablar sobre los gastos del gobierno. El gobierno gasta los ingresos que recibe en sus actividades de consumo e inversión, no obstante por la naturaleza de este. Bueno, la decisión de cuántos recursos se deben destinar a cada uno de estos rubros no es fácil como la que toman al respecto las empresas o los hogares. La decisión de gasto del gobierno se toma a través de un proceso político en el cual están representados los intereses de los diferentes individuos y se consignan en el presupuesto de la nación. El Poder Ejecutivo es el encargado de diseñar el presupuesto de la nación y de presentarlo al Poder Legislativo, donde se da el proceso de aprobación. Bueno, los gastos del gobierno se dividen en cuatro categorías que son el consumo del gobierno, la inversión, las transferencias y el pago de la deuda pública. Bueno, dentro del consumo del gobierno, este incluye los salarios que se pagan a los trabajadores del sector público y los pagos por los bienes que adquiere para su funcionamiento. La inversión. Esta incluye principalmente gastos en la construcción de infraestructura como carreteras, puertos y redes de comunicación. Las transferencias, que son montos de dinero que se le dan principalmente a los hogares, como lo son ya sea el seguro de desempleo y los recursos para también financiar la salud, la educación pública, entre otros. Y por último, el pago de intereses de la deuda pública. Esto es pagar el dinero que recibe en calidad de préstamo cuando el gobierno necesita financiar su gasto porque sus ingresos no son suficientes.